¿Alguna vez te has detenido para observar cómo las personas más sabias que conoces llevan una profundidad que no proviene de la felicidad constante, sino de haber cruzado tormentas y surgió transformado? ¿Cómo es posible que aquellos que han sufrido con mayor frecuencia a aquellos que más entienden sobre la vida? Hay algo paradójico que ocurre alrededor de 32 años. Miramos hacia atrás y nos dimos cuenta de que las experiencias que más nos marcaron, que más nos resistimos, que nos hicieron sufrir más, también fueron las que más contribuyeron a la configuración de quién nos convertimos. Y este descubrimiento puede ser simultáneamente inquietante y liberador. Viktor Frankl, quien ha experimentado los horrores de los campos de concentración nazis, ha llegado a una comprensión revolucionaria. No siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir cómo respondemos a lo que nos sucede. Y es en esta respuesta que reside nuestra verdadera libertad y nuestra verdadera escultura interna. A los 32 años, tenemos suficiente experiencia para reconocer que nuestro trauma no es defectos de fábrica, sino instrumentos de una escultura existencial que se ha trabajado durante décadas. No somos víctimas pasivas de nuestro pasado, sino artistas activos de nuestro presente. La arqueología del dolor transformado. Para comprender cómo el trauma nos esculpe, en lugar de definirnos, primero debemos mirar honestamente nuestra propia arqueología emocional. Cada herida que llevamos cuenta una historia no solo de dolor, sino también de supervivencia, adaptación y eventualmente crecimiento. A los 20 años, a menudo vemos trauma como cicatrices que nos desfiguran. Intentamos esconderlos, negarlos o dejar que determinen nuestro sentido de identidad. Soy la hija de los padres divorciados. Soy víctima de la intimidación. Soy alguien que fue traicionado, como si estas experiencias fueran nuestra definición completa. Pero hay una transformación sutil que ocurre con la madurez. Comenzamos a darnos cuenta de que estas experiencias, por dolorosas que fueran, nos dieron cualidades que de otra manera no tendríamos. La profunda empatía que desarrollamos por haber conocido el dolor. La resistencia que construimos para sobrevivir lo que parecía imposible. La sabiduría que ganamos para navegar por los complejos territorios emocionales. Un terapeuta de 33 años me dijo: solo 30 pude ver que mi difícil infancia, que durante años consideré una maldición, en realidad, me dio las herramientas para ayudar a los demás de una manera única. Mi dolor se convirtió en mi vocación. Frankl señaló que existe una diferencia fundamental entre el sufrimiento que disminuye y el sufrimiento que dignifica. El primero ocurre cuando nos identificamos completamente con nuestro dolor, permitiendo que defina nuestra realidad. El segundo sucede cuando usamos nuestro dolor como materia prima para crear algo más grande que nosotros mismos. La diferencia entre cicatriz y escultura. Existe una distinción crucial entre permitir que el trauma nos marque como cicatrices o nos forma como esculturas. Las cicatrices son recordatorios pasivos de lo que nos sucedió, marcas que llevamos como evidencia de viejas lesiones. Las esculturas son obras de arte activas creadas a través del proceso consciente de configuración y significado para nuestra experiencia. Cuando vemos nuestro trauma como cicatrices, seguimos apegados a la identidad de la víctima. La narración se convierte en «me pasó a mí, y por eso soy así». Esta perspectiva, aunque comprensible, nos mantiene enérgicamente vinculados al pasado y limitado en nuestra capacidad de crecimiento. Cuando entendemos nuestro trauma como instrumentos de escultura, asumimos el papel del artista de nuestra propia existencia. La narración se transforma. Me pasó a mí, y elijo qué hacer con esta experiencia. Este cambio de perspectiva es la esencia de la responsabilidad existencial que Frankl enfatizó tanto. Un ejecutivo de 34 años compartió: pasé años enojado, con mi padre alcohólico, viendo su enfermedad como la causa de todos mis problemas de relación. A los 32 años, me di cuenta de que crecer en una familia disfuncional
Me dio una sensibilidad emocional y la capacidad de resolver conflictos que me convirtieron en un líder excepcional. No debería agradecer al trauma, sino que podría convertirme en fuerza. Esta transformación no ocurre a través de la negación o minimización del dolor. Sucede a través de lo que Frankl llamó cambio de actitud. Una reorientación consciente de nuestra relación con el sufrimiento. La alquimia de la resignificación. A los 32 años, desarrollamos una capacidad cognitiva y emocional específica, la capacidad de resignificar las experiencias pasadas a la luz de nuestra comprensión actual. Esto no significa reescribir la historia o fingir que el dolor no era real. Significa descubrir nuevos significados en viejas experiencias. Frankl encontró en los campos de concentración que incluso en las circunstancias más extremas, los seres humanos mantienen la libertad fundamental para elegir su actitud interna. Este descubrimiento no disminuyó el horror de lo que estaba viviendo, pero lo capacitó para encontrar un propósito incluso en el sufrimiento más absurdo. Para nosotros, a los 32 años, esta alquimia de resignificación generalmente ocurre cuando podemos ver cómo nuestras difíciles experiencias nos prepararon para desafíos futuros o nos conectaron con nuestro propósito de vida. El rechazo que experimentamos a los 25 años puede haber sido el catalizador para desarrollar la independencia emocional. El fracaso profesional a los 28 puede habernos redirigido para una carrera más alineada con nuestros valores. La traición que nos ha devastado puede habernos enseñado a confiar en nuestra propia intuición. Esta renuncia no es solo un proceso intelectual, sino una profunda transformación de cómo nos relacionamos con nuestra propia historia. Está descubriendo que somos coautores de nuestra narrativa, no solo personajes pasivos. La paradoja de la fuerza a través de la vulnerabilidad. Uno de los descubrimientos más contraindicativos de los 32 años es que nuestra mayor fuerza a menudo surge de nuestra mayor vulnerabilidad. Los puntos en los que estábamos más lesionados a menudo se convierten en los puntos en los que desarrollamos la mayor sabiduría y compasión. Frankl observó que aquellos que se han sometido a un profundo sufrimiento y lograron transformarlo, desarrolla una cualidad específica: la capacidad de estar presente con el dolor de los demás sin ser aplastados por él. Esta presencia terapéutica no proviene de no ser herida, sino de ser herida y encontrada un camino a través de la herida. Un psicólogo de 33 años que sobrevivió al abuso infantil me dijo: durante años, pensé que mi pasado me descalificó para ayudar a otras personas. A los 32 años, descubrí que fue exactamente este pasado lo que me dio credibilidad e intuición para sentarme con clientes que vivieron trauma similar. Mi lesión se convirtió en mi vocación. Esta paradoja es fundamental para comprender cómo nos esculpe el trauma. Crean en nosotros una capacidad ampliada para estar con la complejidad de la existencia humana. No nos hacen inmunes al dolor, sino que nos hacen bailar con él. La responsabilidad existencial de la transformación. Frankl enfatizó que reconocer nuestra capacidad de transformar el sufrimiento en significado está acompañado por una profunda responsabilidad existencial. Una vez que nos damos cuenta de que podemos elegir cómo relacionarnos con nuestro trauma, ya no podemos usar estas experiencias como excusas para permanecer estancadas. Esto no significa culpar a las víctimas de trauma o minimizar la realidad del sufrimiento. Significa reconocer que, además de la victimización inicial, hay una segunda opción: lo que hacemos con lo que se hizo con nosotros. A los 32 años, muchos de nosotros experimentamos esta responsabilidad como simultáneamente liberadora y aterradora. Liberador porque nos damos cuenta de que no estamos condenados a repetir patrones del pasado. Asustado porque asumir esta responsabilidad significa renunciar a la identidad de la víctima, incluso cuando esta identidad nos proporcionó comprensión y compasión de los demás. Un hombre de negocios de 35 años que creció en la pobreza me dijo: hasta los 30, usé mi infancia difícil como una explicación de todos mis miedos y limitaciones. Cuando me di cuenta de que mi historia también me dio una determinación y humildad únicas, ya no podía esconderme detrás de ella.
Tenía que responsabilizar por quién elegí ser desde allí. Esta responsabilidad existencial no es una carga, sino una liberación. Es la diferencia entre estar pasivamente tallado por circunstancias y participar activamente en la creación de nuestra propia obra de arte existencial. Sabiduría corporal, de trauma integrado. Hay algo interesante que sucede. Cuando el trauma está realmente integrado en lugar de simplemente suprimido, se convierten en sabiduría corporal. Hemos desarrollado una intuición refinada sobre dinámica tóxica, una capacidad de manipulación, una sensibilidad para darse cuenta cuando algo no es correcto en las relaciones o situaciones. Esta sabiduría corporal no es paranoia o hipervigilancia, es un discernimiento madurado a través de la experiencia. Es la diferencia entre ser traumatizado y ser informado por el trauma. Un consultor de 34 años que sobrevivió a una relación abusiva me dijo: "Hoy, puedo identificar signos de manipulación que anteriormente pasaron por completo. No vivo con miedo, sino con una conciencia que me protege y me permite ayudar a otras mujeres a reconocer patrones similares". Frankl entendió que las experiencias extremas, cuando se procesan conscientemente, nos dan acceso a las dimensiones de la existencia humana que permanecen invisibles para aquellos que no las han pasado. No es que queramos estas experiencias para nosotros u otros, pero una vez que suceden, podemos elegir extraer sabiduría de ellas. El arte de mantener paradojas. A los 32 años, desarrollamos una capacidad psicológica sofisticada, la capacidad de apoyar las paradojas emocionales sin tener que resolverlas de inmediato. Podemos lamentar simultáneamente lo que perdemos y celebrar lo que ganamos a través de experiencias difíciles. Esta capacidad es esencial para la transformación del trauma en esculturas existenciales. Nos permite honrar nuestro dolor sin estar atrapados en él. Que reconocemos el impacto negativo de las experiencias traumáticas, mientras que también reconocemos su potencial de transformación. Un artista de 33 años que perdió a un padre en su adolescencia me dijo: "Puedo sentir tristemente por la ausencia y gratitud de mi padre, por la profundidad emocional que esta pérdida me ha dado al mismo tiempo. No necesito elegir entre dolor y crecimiento. Puedo honrar a ambos". Frankl señaló que la madurez emocional a menudo se manifiesta en esta capacidad para apoyar la ambigüedad. No necesitamos que nuestra historia sea totalmente positiva o totalmente negativa. Puede ser complejo, contradictorio y, sin embargo, profundamente significativo. El fenómeno de la fuerza postraumática. Existe un concepto en psicología llamado crecimiento postraumático, que Frankl anticipó décadas antes de ser formalmente estudiado. Es el fenómeno por el cual las personas que se sometieron a experiencias traumáticas desarrollan capacidades que no tenían antes. Mayor aprecio por la vida, relaciones más profundas, un sentido ampliado de posibilidades personales, una mayor fuerza espiritual. Este crecimiento no ocurre automáticamente. Requiere trabajo de procesamiento consciente, a menudo con ayuda terapéutica y la voluntad de encontrar significado en el sufrimiento. Pero cuando sucede, representa una de las mayores manifestaciones de capacidad humana para trascender las circunstancias. Una enfermera de 32 años que sobrevivió al cáncer me dijo: "La enfermedad me enseñó sobre las prioridades de una manera que ninguna otra experiencia podría. Aprendí a valorar los momentos simples, a decir que no a lo que no importa, para expresar amor sin reserva". Este tipo de transformación ilustra perfectamente cómo el trauma puede esculpirnos en lugar de definirnos. No eliminan el dolor ni borran la experiencia, sino que lo convierten en materias primas en una existencia más auténtica y significativa. La transmutación del sufrimiento en el servicio. Uno de los patrones más consistentes entre las personas que han transformado el trauma en esculturas existenciales es que a menudo dirigen su experiencia transformada para servir a los demás. Su sufrimiento procesado se convierte en un recurso para aliviar el sufrimiento de los demás. El propio Frankl ejemplificó esto al convertir su experiencia en los campos de concentración en logoterapia, un enfoque terapéutico
que ayudó a millones de personas a encontrar significado en sus propias luchas. Este fenómeno no se trata de dar significado al trauma a través del servicio, sino de encontrar que nuestra capacidad de ayudar a otros se ha expandido a través de nuestro propio viaje de curación. Es una consecuencia natural, no una obligación. Un terapeuta de 34 años que luchó contra adicciones me dijo: "Mi experiencia con la dependencia no es algo que recomendaría a nadie, pero me dio una comprensión visceral de los mecanismos de negación y recuperación que ningún libro podría enseñar. Hoy puedo sentarme con personas en sus momentos oscuros porque sé lo que es estar allí". Esta transmutación del sufrimiento personal en el servicio compasivo es quizás una de las formas más bellas de escultura existencial, cuando nuestro dolor se convierte en una fuente de curación para los demás. La cronología de la transformación es importante. Reconocer que la transformación del trauma en esculturas existenciales no ocurre de la noche a la mañana. Existe una cronología natural que muchas personas experimentan, y la comprensión puede traer paciencia y compasión a nosotros mismos durante el proceso. Primero, existe el periodo de supervivencia inmediata, cuando toda nuestra energía se centra en procesar y metabolizar la experiencia traumática. Este periodo puede durar meses o años y se caracteriza por el enfoque interno, la curación y la reconstrucción básica. Luego está el periodo de integración, cuando comenzamos a comprender cómo nos ha cambiado la experiencia y qué aspectos de este cambio queremos mantener o transformar. Este es a menudo el periodo más desafiante, porque requiere una honestidad brutal sobre quiénes éramos, en quién nos convertimos y quiénes queremos ser. Finalmente, existe el periodo de aplicación, cuando podemos usar nuestra experiencia, transformada como un recurso para vivir de manera más auténtica y a menudo para contribuir a los demás. Un escritor de 33 años que perdió a un hijo me dijo: "Me tomó 5 años hablar sobre mi pérdida sin desmoronarse, 2 años más para entender cómo había cambiado mi relación con todo en la vida. Solo ahora, 8 años después, puedo escribir sobre la maternidad y la pérdida de una manera que puede ayudar a otras madres". Esta cronología nos recuerda que la verdadera transformación es un proceso, no un evento, y que cada fase tiene su propio valor y necesidad. La libertad de reescribir nuestra narrativa. Quizás el descubrimiento más poderoso de los 32 años es darnos cuenta de que no somos prisioneros de la narración que hemos construido en nuestras vidas hasta ahora. Podemos reescribir nuestra historia, no cambiar los hechos, sino cambiar el significado que les atribuimos. Frankl entendió que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en este espacio radica nuestra libertad de elegir. Esta libertad se extiende no solo a eventos futuros, sino a nuestra interpretación de eventos pasados. Cuando reconocemos que somos los autores de nuestra narrativa existencial, asumimos un poder extraordinario, el poder de decidir qué significan nuestras experiencias para nuestra identidad actual y futura. Un abogado de 35 años que creció en la pobreza extrema me dijo: "Hasta el 30, mi historia era sobre privación y lucha. A los 32 años, me di cuenta de que también podría ser una historia sobre la determinación y la adaptabilidad. Los mismos eventos, significado completamente diferente, vida completamente transformada". Esta libertad de reescribir no se trata de autoilusión o negación de la realidad. Se trata de reconocer que la realidad siempre es más compleja que nuestras interpretaciones iniciales, y que podemos elegir conscientemente interpretaciones que nos hayan empoderado en lugar de limitarnos. La estética de la existencia esculpida. Hay una calidad estética específica en vidas que se han tallado conscientemente mediante la transformación del trauma. Una belleza que no proviene de la ausencia de sufrimiento, sino de la presencia de sabiduría. Una profundidad que no se puede simular o comprar, solo vivida e integrada. Las personas que a menudo se han sometido a esta transformación emanan una presencia que otros reconocen intuitivamente. Una combinación de vulnerabilidad y fuerza, compasión y discernimiento, aceptación y determinación. Frankl señaló que las existencias auténticas
tienen su propia calidad estética, independientemente de las circunstancias externas. Es la belleza del alma la que encontró la forma a través de la experiencia consciente. Un artista de 34 años que superó la depresión severa me dijo: mi arte antes de la depresión era técnicamente bueno pero superficial. Después de atravesar esa oscuridad y encontrar mi camino de regreso a la luz, mi arte ganó una profundidad que reproduce a las personas visceralmente. No se trata del tema, se trata de en quién me convertirá. Esta estética de la existencia esculpida es reconocible a los ojos de las personas que la tienen, como su presencia, en la autenticidad de sus palabras. Es una belleza que trasciende las apariencias físicas y toca algo fundamental en nuestra humanidad compartida. El coraje de ser imperfecto, una de las cualidades más liberadoras que surgen de la transformación consciente del trauma, es el coraje de ser imperfecto. Cuando aceptamos que fuimos lesionados y que estas heridas nos dieron forma, paradójicamente nos volvemos más completos, nada menos. Frankl entendió que la perfección es un ideal que a menudo nos deja de la autenticidad. Es nuestra humanidad imperfecta, nuestra vulnerabilidad, nuestras cicatrices transformadas en sabiduría, lo que nos permite conectarnos genuinamente con otros seres humanos. A los 32 años, muchos descubren que nuestras imperfecciones, nuestras sensibilidades desarrolladas a través del dolor, nuestras precauciones aprendidas a través de la experiencia, nuestras profundidades cavadas a través del sufrimiento, son en realidad nuestra mayor fortaleza. Un consultor de 33 años que luchó contra la ansiedad social me dijo: mi sensibilidad excesiva, que consideré una debilidad durante años, en realidad me permite leer la dinámica interpersonal con precisión que mis colegas no tienen. Mi imperfección se ha convertido en mi ventaja profesional única. Este coraje de ser imperfecto nos libera del exhaustivo intento de ocultar nuestros defectos y nos permite usar toda nuestra experiencia, incluida la dolorosa, como un recurso para vivir y conectarse auténticamente. La invitación a la escultura continua. Comprender que el trauma nos esculpa en lugar de definirnos es solo el comienzo de un viaje que dura toda la vida. Cada nueva experiencia, cada nuevo desafío, cada nueva herida o alegría es una oportunidad para continuar esculpiendo conscientemente nuestra existencia. Frankl creía que la vida es un laboratorio constante para descubrir y crear significado. No llegamos a un punto en el que estamos terminados. Siempre estamos en el proceso de convertirnos, siempre teniendo la oportunidad de elegir cómo responder a la realidad. A los 32 años, tenemos suficiente sabiduría para reconocer los estándares, pero suficiente jovialidad para cambiarlos. Tenemos suficiente experiencia para valorar el crecimiento, pero el tiempo suficiente para implementarlo. Es una sola edad asumir conscientemente el papel del escultor de nuestra propia existencia. El descubrimiento de que nuestro trauma nos esculpa, en lugar de definirnos, es simultáneamente una conclusión sobre el pasado y una promesa sobre el futuro. Es comprender que todo lo que hemos vivido aquí ha contribuido a quienes somos, y que todo lo que aún viviremos puede contribuir a en quién podemos convertirnos. Si se reconoce en este viaje de convertir las heridas en sabiduría, sepa que está participando en una de las habilidades más extraordinarias del espíritu humano. Es descubrir que incluso nuestras experiencias más dolorosas pueden ser material de construcción para una vida de significado y belleza. Continúe explorando estas reflexiones sobre el crecimiento, la transformación y el descubrimiento de significado en todas las experiencias de la vida. Suscríbase al canal para rastrear más información sobre cómo encontrar un propósito y la autenticidad en el viaje para convertirse realmente en quien usted es, no a pesar de sus heridas, sino a través de la sabiduría que lo esculpen. Porque, al final, no son nuestros traumas los que determinan nuestra historia, sino lo que elegimos hacer con la sabiduría que nos ofrecen. Y esta elección, siempre nuestra, es donde reside nuestra verdadera libertad.